Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta nueva clase del curso de física. Ahora, como bien les había anticipado ya en la clase anterior, íbamos a aplicar todo lo que habíamos, toda la teoría que habíamos estudiado en la clase anterior de diagrama de cuerpo libre. Les había mencionado bien que íbamos a considerar tres fuerzas en específico. Bien, la fuerza de gravedad o también denominada peso, la fuerza normal o también denominada reacción, en este caso para nosotros porque vamos a trabajar solo con superficies lisas, y también teníamos la fuerza de tensión que siempre se manifestaba si había alguna cuerda, cadena o alguna soga que esté sosteniendo al objeto. Entonces vamos a visualizar unos cuantos ejemplos de cómo vamos a solucionar este tipo de problemas, porque el fin de este tema es que nosotros al tener un objeto sepamos cómo hacer su diagrama de cuerpo libre, que es simplemente expresar las fuerzas que están haciendo efecto sobre el objeto. Si ustedes se podrán dar cuenta, lo primero que nos decían en la teoría es que debíamos aislar por completo el objeto, bien con unas ciertas guías, porque si pueden notar aquí, nosotros hacemos unas ciertas guías con líneas punteadas para más o menos guiarnos donde estaba la cuerda y todo eso. Entonces, pero en sí deberíamos simplemente aislar por completo al objeto y solamente dibujar las fuerzas que están haciendo efecto sobre él. Ahora, si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a dibujar la fuerza de gravedad, que nosotros la íbamos a representar de esta manera y con una W íbamos a llamarla, bien, también llamada peso. Y a partir de que ya hayamos dibujado esa fuerza, observamos si es que hay alguna otra fuerza que puede estar manifestándose sobre el objeto. Y como podemos ver, aquí hay una soga que está sosteniendo este objeto, por lo tanto aquí va a haber una cierta tensión, ¿recuerdan? Y eso se dibujaba como que la cuerda está tirando del objeto, o sea que lo está jalando, y por eso se dibuja la flechita, el vector, de esta manera, y le íbamos a denominar con una letra T. Bien, así vamos a identificar más o menos las fuerzas, vamos a clasificarlas con nuestros nombres, vamos a poder identificar con mayor sencillez. Ahora, si se dan cuenta en este objeto, esas dos son las únicas dos fuerzas que están haciendo efecto sobre el objeto. Por lo tanto, aquí terminaría el diagrama de cuerpo libre, ya que no hay ninguna superficie con la que esté en contacto. Porque recuerden que cuando hay una superficie que esté en contacto con el objeto, va a haber una cierta reacción, una fuerza normal que le vamos a llamar. Bien, pero en este caso no, simplemente está la fuerza de gravedad o peso también llamada, y la tensión, esta fuerza de tensión. Vamos a ver otro ejemplo en la que aquí sí hay una superficie con la que está chocando, en este caso este rectángulo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos unas fuerzas que están ya pre-dibujadas antes de hacer el diagrama de cuerpo libre? Estas fuerzas que, no sé, puede estar aquí, puede estar de esta manera en diagonal o desde arriba que esté presionando contra el suelo. Entonces, todas esas fuerzas que ya estén dadas antes de hacer el diagrama de cuerpo libre las vamos a dibujar tal y como están. Bien, y después ya dibujamos las que ya conocemos, la fuerza de tensión, la fuerza normal y el peso. Ahora, en este caso de nuevo, aislamos el objeto con unas ciertas guías más o menos, dibujamos la fuerza que ya nos están dando desde un inicio y empezamos. Primero, como bien saben, con el peso o fuerza de gravedad, que lo vamos a dibujar ahí. Ahora, la reacción, si ustedes se dan cuenta, también en este caso habrían dos. ¿Por qué? Porque está en contacto con esta pared y con el suelo. Entonces tendríamos dos reacciones, una en este punto y otra también en este punto que coincidiría con el peso. Bien, entonces nosotros podríamos dibujarlo de esta manera. Bien, una reacción M1. Bueno, le pongo N sub 1 porque ahí vamos a tener una N sub 2. Y de esta manera estaría dibujada correctamente, pero si ustedes se dan cuenta, como coincide con el peso, esto podría saturar un poco el gráfico. Entonces, lo que se hace generalmente es dibujar esta misma fuerza, pero moviéndola hacia este punto de acá arriba. Bien, y de esta manera también estaría correcto, porque si ustedes recuerdan en vectores, nosotros podemos mover como querramos a los vectores, siempre y cuando no cambiemos su longitud, o sea, su magnitud o su dirección. Bien, entonces nosotros podemos manejarlo como queramos.
Ahora, lo colocamos de esta manera y ya quedaría un poco menos saturado el gráfico. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿entonces dibujarlo así estaría mal? No. Si lo dibujamos de esta manera a un costado del peso, estaría correcto, no habría ningún problema. Bien, pero por tema de comodidad, un tema de orden, se dibuja de esta manera. Ahora, sucede lo mismo con la fuerza normal de aquí. Nosotros la podemos dibujar de esta manera, pero también la podríamos dibujar aquí en este lado, o sea, como que la está empujando hacia allá, la está jalando, pero también coincidiría con esta fuerza y ya pues. En general nosotros debemos distribuir las fuerzas en el gráfico, pero sin cambiar la dirección ni la magnitud de los vectores. Bien, entonces en este caso, si se dan cuenta, ya tenemos una buena distribución de todas las fuerzas. Y ya estaría completo su diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna tensión. Ya dibujamos las dos normales, N1 y N2. Ya dibujamos el peso y la fuerza adicional que ya nos dieron desde un inicio. Entonces ahí quedaría el diagrama de cuerpo libre de este objeto. Ahora vamos con un siguiente ejemplo. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, no solo tenemos una tensión aquí, porque aquí hay una cuerda que tiene una cierta tensión, sino que también tenemos aquí una reacción del piso, o también llamada la fuerza normal. Y también tendríamos su peso. Todo esto lo podríamos dibujar de esta manera. Primero y principal, el peso. Bien, ya está ahí dibujado. Ahora, segundo, si ustedes recuerdan, la fuerza normal siempre es perpendicular al plano en el que hay contacto. Por eso es que lo vamos a dibujar de esta manera. Perpendicular, o sea que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces esta sería la fuerza normal. Ahora, ustedes también se preguntarán, ¿lo podría dejar ahí? Este vector que acabo de dibujar para la fuerza normal, pero también puedo colocarlo en la parte superior para tener un mejor orden, bien, una mejor distribución de las fuerzas. Pero también lo pueden dejar ahí debajo, no hay problema. Bien, las dos posiciones del vector normal es correcto. Y bueno, aquí solamente nos faltaría un único vector, que sería el vector de la tensión aquí, porque tenemos una cuerda. Entonces lo dibujamos y listo, ya está. Recuerden que por cada punto de contacto con una superficie va a haber una fuerza normal. En este caso, como hay un solo contacto con esta superficie inclinada, por eso hay una sola fuerza normal. Y como hay una sola cuerda, hay una sola tensión. Bien, entonces aquí terminaría el diagrama de cuerpo libre de este objeto también. Bien, es importante saber dibujar todas estas fuerzas. Ahora vamos con este último ejemplo, en el que tenemos aquí una pequeña circunferencia, un pequeño círculo que está aquí con una cuerda. Ya ni bien ustedes ven esta cuerda, ya deben pensar en una cierta tensión, y al ver este punto de contacto con la pared deben pensar en una fuerza normal, o también, bueno, que la vamos a llamar fuerza de reacción también. Y claro, como siempre, también la fuerza de gravedad o peso, que siempre vamos a dibujar, eso nunca se olviden. Esa es la primera fuerza que deben dibujar cada vez que hagan un diagrama de cuerpo libre. Y luego buscar reacciones o tensiones. En este caso tenemos una tensión, bueno, una reacción aquí, la cual la vamos a denominar N. Bien, también la podríamos dibujar en este otro lado, pero bueno, no está coincidiendo con ninguna otra fuerza, no hay ningún desorden aquí, entonces podríamos dejarlo en esta forma. Y finalmente tendríamos una tensión en esta cuerda. Y dibujamos también el vector tensión, que recuerden debe ser así, debe ser colineal con la cuerda. Ojo, no podemos dibujar la tensión mirando hacia arriba, sino que tiene que tener esta misma forma, en la misma dirección que está la cuerda. Y bueno, la fuerza normal, como ustedes bien saben, tiene que ser perpendicular al plano. ¿Ven? Si se dan cuenta, no lo estoy dibujando inclinado ni nada, sino que tiene un ángulo de 90 grados forma con la pared. Bien, y justamente en ese punto en el que coincide con la circunferencia. Y bueno, este sería el último ejemplo que estaríamos viendo. Ya ahora sí voy a enviarles una actividad en la que van a tener que desarrollar varios diagramas de cuerpo libre, porque esto es muy importante para los temas siguientes que vamos a ir viendo, que por ejemplo son el equilibrio, las condiciones de equilibrio. Y bueno, tienen que practicar mucho. Ya en la siguiente clase tal vez ya empecemos con lo que es equilibrio, dependiendo cómo les haya ido en hacer los diagramas de cuerpo libre. Si no, vamos a seguir practicando estos diagramas de cuerpo libre. Y bueno, esto sería todo.